15 de mayo, Palestina recuerda el día de la Nakba o catástrofe, día de la expulsión de los palestinos de sus tierras como consecuencia de la creación del régimen israelí. Turquía confirma la segunda ronda de las elecciones presidenciales para el 28 de mayo. En la primera vuelta ninguno de los candidatos alcanzó la mayoría requerida. Y en Colombia, la guerrilla del ELN afirma que los diálogos de paz con el gobierno están en crisis por los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro a su comandancia. De regreso a través de Hispam TV Nexolatino para entregar las principales informaciones a estas horas. Les saludo Osvaldo Canales. Comenzamos. Este lunes, 15 de mayo, se conmemora los 75 años que han transcurrido desde el día de la Nakba, catástrofe que marca la expulsión forzada de más de 700.000 palestinos de sus hogares por parte de los israelíes. Revisemos el informe. Con la esperanza y el deseo de volver, cada año en el día de la Nakba, los palestinos salen a las calles empuñando sus reliquias más preciadas, que guardan muchas familias y que han logrado conservar de generación en generación. Las llaves de las casas de las que fueron expulsados hace 75 años y a las que nunca pudieron regresar. Este lunes, cientos de palestinos volvieron a reafirmar en la ciudad cisjordana de Ramallah su derecho al retorno. Estamos aquí para decirle a la ocupación que ustedes los expulsaron para que se olvidaran de sus hogares. Mataron a sus mayores para que sus hijos lo olvidaran. Pero aquí están los niños saliendo a la calle como lo hicieron sus padres, cumpliendo su pacto de volver un día a su tierra. Esta fecha es inolvidable para nosotros, el día en que el pueblo palestino que vivía en las áreas de 1948 fue desplazado. Siempre tratamos de inculcar en la mente de nuestros hijos que esta fecha sea inolvidable. El premier palestino a su vez consideró la Nakba un crimen israelí, frente a lo que los palestinos no se mantendrán callados. Es hora de despertar la conciencia global y comenzar a eliminar la injusticia histórica infligida a las ramas palestinas por el movimiento sionista y el sistema internacional. Y en palabras de 14 millones de palestinos, decimos que estamos ante la mayor masacre y opresión y el mayor proceso de robo y confiscación de propiedades. Además, llamó a la necesidad de unificar todas las fuerzas de liberación, justicia e igualdad a nivel global para enfrentar el colonialismo y expansionismo sionista. Los asentamientos, la explotación, la injusticia y la discriminación racial que practica el régimen sionista en las tierras palestinas. Hoy llamamos a los estados, gobiernos, organismos internacionales y tribunales para que dejen de excluir a Israel de la aplicación del derecho internacional y humanitario, exigiendo que rinda cuentas por los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que continúa cometiendo contra el pueblo palestino. La resistencia, a su vez, afirmó que el régimen sionista no logrará judaizar las ciudades y los lugares sagrados palestinos y que la lucha continuará hasta la liberación total de Palestina, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. También se pidió la solidaridad y el apoyo internacional a la causa palestina para que los palestinos puedan defenderse y recuperar sus tierras y crear un país soberano con Al-Quds como su capital. Cristina Leiva con información de Nilufar Sayedikia, Hispam TV Noticias. Y en Siria, al igual que en varios países del mundo, se conmemoró el aniversario de la Nakba palestina mediante una actividad organizada por la Embajada Palestina en Damasco. Importantes figuras sirias y palestinas, así como diplomáticos de varios países amigos, participaron de este acto desde Damasco. Nuestro corresponsal tiene los detalles. Bachar Barassi. La Embajada del Estado de Palestina en Damasco desarrolló este lunes un foro en conmemoración del aniversario 75 de la Nakba palestina. Los organizadores del evento consideran que esta actividad es un mensaje.
Nuestro mensaje de hoy es que el pueblo palestino, a pesar del paso de 75 años de la Nakba, se apega a sus derechos que fueron usurpados por el ente sionista. Nuestro pueblo en los campamentos y en la diáspora aún pertenece a su patria, a pesar de todos los intentos del enemigo de borrar nuestra identidad. Los sionistas dijeron una vez que los ancianos palestinos morirán y los jóvenes olvidarán su causa. Hoy los héroes de la resistencia en Gaza, Cisjordania y Al-Quds demuestran que no olvidaron. Hoy el número de palestinos que viven dentro de Palestina es mayor que el de israelíes. Son más adherentes que nunca a sus tierras y derechos. Las conspiraciones israelíes y la judaización fracasaron. Altos funcionarios sirios, figuras palestinas y sirias, líderes de facciones palestinas y embajadores de países amigos acreditados en Siria asistieron al evento para transmitir su firme apoyo al pueblo palestino hasta la recuperación de su tierra ocupada. Nosotros estamos aquí conmemorando los 75 años de la Nakba, ¿no? Que es cuando inicia todo este proceso de migración de los refugiados palestinos y es la raíz de toda la situación que ha vivido Palestina a lo largo de estos años, y nosotros como Venezuela históricamente hemos dado el apoyo al pueblo palestino, a su derecho, a su libertad, al derecho a tener su tierra, devolverle las tierras al pueblo palestino. Al margen del evento, se inauguró una exposición que documenta la historia, las tradiciones y la identidad palestina para preservar la memoria de este pueblo ante los intentos israelíes de saquear este legado. Los organizadores buscan con este tipo de eventos mostrar el sufrimiento del pueblo palestino por la Nakba e informar a la opinión pública sobre las amenazas que vive la causa palestina desde hace más de 75 años. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco. Bien, en temas relacionados, los mexicanos mandaron también un mensaje solidario al pueblo palestino por este día de la Nakba. Nuestra corresponsal en Ciudad de México, Sara Morales Gallego, nos cuenta sobre esto. Voy a empezar con una frase que me encanta. Activistas y colectivos pro Palestina en México realizaron eventos político-culturales para conmemorar el Día de la Nakba en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México a 75 años de la catástrofe palestina. Le hacemos un llamado a nuestro gobierno mexicano que encabeza Andrés Manuel López Obrador para que de manera urgente México pueda estar reconociendo la existencia del Estado de Palestina. Pero también hacemos un llamado a nuestro gobierno para que se pueda proclamar y se pueda declarar como un gobierno, como pueblos de México, libres de apartheid israelí. Porque hay mucho que ofrecer, no solamente es algo político, también tenemos que ofrecer algo cultural, porque lo que quiere el sionismo internacional es que precisamente se acabe con nuestra cultura, sea mexicana, sea cultura de Medio Oriente, sea la religión. Eso es lo que quieren para tener el control y el orden mundial. Para los activistas mexicanos, la lucha del pueblo palestino es la lucha de los pueblos de América Latina y del mundo frente a los intereses del régimen sionista israelí. No podemos hablar de libertad ni como mexicanos, ni como latinoamericanos, ni como humanos si Palestina no es libre. El caso de Palestina no es un caso aislado. Al final, pues allá prueban toda la tecnología, todas las armas, todos estos saberes de la muerte y los exportan para nuestros países. Nuestros países los importan a través de nuestros gobiernos, desde nuestros ministerios de defensa. Y al final pues también somos pueblos oprimidos. Los colectivos invitan a sumarse a las acciones que realizan desde México para apoyar la lucha palestina, en tanto que llaman a buscar alternativas a las narrativas occidentales. La narrativa occidental pues nos habla de un conflicto, nos habla de los peligros a los que está sometido Israel y su derecho a la defensa, pero no dicen la verdad, no dicen que ese Estado inventado se fundó sobre un pueblo que vivía ahí, un pueblo existente, sin ejército, y que pues ha defendido como puede, con piedras, con cuchillos, y repito, ahora con algunos misiles que han desnudado la debilidad del domo protector de los sionistas, que se lo estaban queriendo vender a Ucrania. Qué bueno que ahora se ve su debilidad para que no lo vendan, porque lo que buscan es eso, vender su tecnología de muerte. Desde México, activistas exigen el fin de la catástrofe del pueblo palestino, al tiempo que piden al gobierno de México que finalmente reconozca oficialmente al Estado de Palestina. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México. Prisioneros palestinos en las cárceles de la ocupación israelí realizaron este lunes una huelga de hambre por un día en el marco
de una lucha contra las políticas represivas israelíes. Su acción tiene como objetivo apoyar las demandas de otros prisioneros, en particular para exigir la liberación inmediata del prisionero enfermo de cáncer Walid Daka y poner fin al aislamiento de otros prisioneros, incluidos los principales líderes de las facciones como Ahmad Saadat, secretario general del Frente Popular de Liberación Palestina, así como en rechazo de la política de detención administrativa. El Reino Unido entregará más armas a Ucrania. Esto causará más destrucciones, así lo denunció el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Vemos esto muy negativamente. El Reino Unido aspira a estar a la cabeza de aquellos países que continúan bombeando armas a Ucrania. Una vez más, esto no puede tener ningún impacto significativo y fundamental en el curso de una operación militar especial, pero ciertamente conduce a más destrucción, más represalias, etc. Entonces, para Ucrania esta historia se está complicando mucho más. Londres anunció que un nuevo paquete de ayuda militar que incluye misiles de defensa aérea y drones de ataque, entre otros, se entregará a Ucrania en los próximos meses. Este anuncio coincide con la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Londres, donde se reunió con el primer ministro británico Rishi Sunak. Bien, nos quedamos en este tema. Tomamos contacto con Maximiliano Sbarbi Osuna, analista internacional desde Buenos Aires, Argentina. Nos acompaña a estas horas. Maximiliano, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? No sé si tengo un buen retorno de audio, no pude constatarlo. Bueno, vamos a ir probando a medida que establezcamos esta conversación. Maximiliano, te pregunto en principio, Reino Unido, veíamos allí el informe, ha estado informando de que entregará armas a Ucrania. ¿Qué demuestra esta acción de países de Europa hacia el conflicto cuando todo el mundo está tratando, digamos más que nada el mundo civil, tratando de decir que se frene el conflicto, que se pare la discusión, que se paren, digamos, los enfrentamientos, pero se sigue entregando y proporcionando armas a Ucrania? Bueno, estamos asistiendo a los últimos momentos, las últimas semanas o meses de la guerra, y Reino Unido lo sabe esto, por eso no está apostando una victoria ucraniana, porque se sabe que la guerra ya la ganó Rusia en el plano militar. Está apostando a que en el plano diplomático Ucrania salga lo mejor parada posible. Para eso necesita apoyar esta contraofensiva tan anunciada por parte de Ucrania, y entonces lo está dotando de más arsenal bélico. Esto es una preocupación más bien británica y europea, no tanto norteamericana, porque Estados Unidos ya cumplió sus objetivos con esta guerra, es decir, que política y económicamente Europa quede bajo las órdenes y bajo la jerarquía de Estados Unidos, y que la provisión de gas se corte desde Rusia y provenga en este momento el mercado del gas europeo lo maneja Estados Unidos. Entonces Estados Unidos está prácticamente retirando de la guerra, por eso no le está brindando algo muy necesario para Ucrania, que son aviones de guerra F-16, por la inferioridad numérica que tiene Ucrania frente a Rusia, y por otro lado Europa lo que está intentando hacer, principalmente Reino Unido, es proveerle de tanques, drones, que son muy importantes para la contraofensiva, pero y también municiones, porque escasean las municiones para Ucrania, prácticamente se le han acabado. Entonces, en este momento Ucrania lo que necesita es, los tanques no son tan útiles porque Rusia ha minado todo el frente, entonces es muy difícil una contraofensiva terrestre ucraniana. Por eso necesita también de estos drones y bueno, la superioridad militar aérea la va a seguir teniendo Rusia. Así que, por otro lado, también el Partido Republicano en Estados Unidos está impidiendo que los demócratas continúen financiando la guerra porque quieren concentrarse en Asia-Pacífico con China. Entonces, lo que apuesta Europa es que la guerra finalice con una Ucrania mejor parada diplomáticamente para una mesa de negociaciones en la cual no ceda tanto territorio. A ver, me quiero quedar con lo que tú planteas, porque el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitó Londres, se reunió allí con el primer ministro británico Rishi Sunak, previo a esta decisión del envío de armas. ¿Cómo proyectas tú el conflicto? Porque ya hablabas que puede quedar un par de meses, pero ¿cómo lo
lo proyectas en este mediano plazo y cómo calificas también la postura de Rusia frente a este tipo de hechos? Bueno, Rusia tiene más, digamos, más autonomía que Ucrania, puede darse el lujo de tener una guerra más larga porque el Kremlin apostó mucho para esta guerra, para detener el avance de la OTAN sobre su territorio. Entonces es una guerra vital. Para Rusia no hay problema si la extiende más tiempo, pese a las sanciones económicas, pese también al desgaste en vidas que ha perdido también, ha habido bastantes bajas rusas, pero como la mayoría han sido de ejércitos privados, principalmente de Wagner, el costo político no es tan alto para Putin. Sin embargo, Rusia debe ganar la guerra de Ucrania, no solamente militarmente, sino también luego en la mesa de negociaciones, para contrarrestar dos frentes que tiene en este momento Putin. Uno es el externo, que es que la OTAN no intente seguir avanzando, ya sea a través de Ucrania, a través de los países bálticos, a través de Finlandia y Suecia incorporándose a la OTAN, a través de Georgia en el sur, sino también tiene el frente interno, que es si no le demuestra a su propio pueblo que la guerra no fue en vano y que logró avances significativos para detener a la OTAN y la agresión de un gobierno hostil, como el de Zelensky, puesto luego de un golpe de Estado por Occidente, también va a tener problemas internos si no logra demostrar que la guerra fue algo justificado. Entonces, tiene, además de tener superioridad bélica, no ha usado todas las armas que ha podido usar, ni toda su capacidad militar. Rusia tiene más tiempo y lo que busca es desgastar a Ucrania. Por eso en los últimos 3 meses no hemos visto muchos avances militares y se concentró en la ciudad de Bakhmut las luchas, porque por un lado está desgastando a Ucrania sabiendo que está preparando esta contraofensiva militar, y segundo, para luego preparar un contraataque que después de esta contraofensiva en la cual Ucrania va a estar más debilitado, más desgastado, y en la mesa de negociaciones Rusia va a tener más preponderancia, una mayor importancia para lograr una negociación más fructífera para su posición no solo militar, sino política en la región y en el mundo. Bien, Maximiliano Sbarbi Osuna, nos quedamos con eso por el momento. Muchísimas gracias por el contacto y tu tiempo a través de Hispan TV, como siempre. Un abrazo. Vamos con más. Una intensa jornada electoral se vivió en Turquía. Ninguno, eso sí, de los aspirantes a la presidencia logró la mayoría absoluta, por lo que habrá finalmente una segunda vuelta. Así lo ha informado el presidente de la Junta Electoral Suprema. 6271 sayılı yasanın Es claro que ninguno de los candidatos ha obtenido la elegibilidad prevista en el artículo 4 de la ley. Nuestro comité ha decidido realizar la segunda vuelta electoral el domingo 28 de mayo de 2023, según el calendario electoral previamente anunciado. Hasta el momento ninguno de los dos candidatos superaría el 50% para lograr la mayoría absoluta. El actual presidente Recep Tayyip Erdogan logró el 49,51% de los votos y tendrá que buscar su reelección en la segunda vuelta. A su vez, su rival Kemal Kılıçdaroğlu le sigue muy de cerca con 44,89% de los sufragios. La Junta Electoral Suprema ha anunciado que restan unos 35.000 votos por contabilizar. En Colombia, el Comando Central del Ejército de Liberación Nacional indicó de que los diálogos de paz han entrado en crisis. Mediante un comunicado, el ELN señaló que se requiere claridad por parte del gobierno para que el camino hacia la paz se despeje y les hablen de un lenguaje coherente al país y al mundo. Manifestó que las declaraciones del presidente son un irrespeto a su delegación. Estas palabras se han producido tras las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, en las que pone en duda la capacidad de mando de los líderes de esa guerrilla. El juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se iniciará el próximo martes. La medida llega después de que 88 diputados aprobaran el martes enjuiciar al mandatario. Según la oposición, Lasso incurrió en un supuesto peculado de tener conocimiento de presuntas irregularidades en un contrato firmado por la empresa estatal Flota Petrolera de Ecuador y la firma privada Amazonas Tanker, y no haber actuado para evitar un mayor perjuicio para el Estado. Para ser aprobado, el juicio requiere 92 votos. Este es el segundo intento de la Asamblea por removerlo del cargo en menos de un año. En el primer caso, no reunió los votos suficientes.
El canciller de Irán se reunió en Teherán, la capital iraní, con el enviado especial de la ONU para Siria, para abordar allí los últimos acontecimientos en el país árabe. Hossein Amir Abdollahian enfatizó en la necesidad de obtener apoyo de la comunidad internacional para ayudar a reconstruir y reparar las condiciones para el retorno de los refugiados sirios. A su vez, Yair Pedersen elogió el papel de Irán en la lucha contra el terrorismo y la contribución a la seguridad de la región y de Siria. China criticó las acciones destructivas de Estados Unidos contra la seguridad económica de diferentes países del mundo en nombre de su propia seguridad nacional. Pidió al Grupo 7 instar a Washington a que deje de dividir al mundo en dos mercados principales. Si los países del G7 realmente prestan atención a la seguridad económica, deberían instar a Estados Unidos a que deje de reprimir y contener de inmediato a otros países en nombre de la seguridad nacional. Detengan el acoso unilateral indiscriminado, deje de coaccionar a los aliados para que participen en círculos exclusivos, deje de perturbar la seguridad y la estabilidad de la cadena industrial global. El portavoz chino alertó de que las medidas estadounidenses son la principal amenaza para la economía mundial. China anteriormente había afirmado que Estados Unidos ha exagerado en el concepto de seguridad nacional, abusando de los controles de exportación y tomando medidas discriminatorias e injustas contra las empresas extranjeras. El líder opositor tailandés Pita Limjaroenrat, que ganó de manera inesperada las elecciones parlamentarias, busca crear una coalición con otros 5 partidos opositores. El opositor ganador de 42 años del partido reformista Move Forward ha anunciado que incluso está listo para negociar con su partido rival, el Pheu Thai, para obtener 309 escaños en el Parlamento, pero no alcanzaría los 376 escaños necesarios del total de los 750 para ser elegido primer ministro. Ambos partidos dominaron la votación del domingo en una derrota de los partidos respaldados por el ejército tailandés. Y tenemos una buena noticia en el ámbito del planeta. Y es que se ha reducido el ritmo de la deforestación en la Amazonía brasileña. Según datos del Instituto Brasileño de Estudios Espaciales, la Amazonía brasileña perdió en abril 329 kilómetros cuadrados de cobertura vegetal, un área en un 67,9% inferior a la del mismo mes, pero del año 2022, es decir, 1.026 kilómetros cuadrados. Se considera la primera gran caída de la deforestación bajo el mandato del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que ha dicho Lula que es urgente que Brasil demuestre que el gobierno no habla de proteger al medio ambiente, sino que está en camino de cumplir con el compromiso de acabar con la deforestación para el año 2030. Y ya, nos quedamos con esto por el momento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siga junto a Hispam TV, ya viene Detrás de la Razón, con Dani Pérez Díaz. Quédese.